unos inescrupulosos que hicieron, desde mi punto de vista, plata indebida, encontraron un tremendo negocio para estafar a los chicos y chicas en estas universidades que la verdad no sirven para absolutamente nada. Y compran su equipo de fútbol, compran su partido, compran sus candidatos a quienes les ofrecen todo, los llevan al Congreso para que privilegien sus intereses. ¿Cómo puede ser posible que nos sorprendamos si ese es el tipo de gente que maneja determinadas universidades? Eso es lo que estamos produciendo como sociedad y eso es lo que hay que cambiar. ¿Para qué nos vamos a seguir autoengañando? Ojalá el problema fuera, como estos chicos irresponsables se fueron a hacer eso, vamos a hablar con sus padres que nunca más lo vuelvan a hacer y nunca vamos a tener expresiones de esa naturaleza. Las vamos a seguir teniendo, porque como sociedad no hemos curado esas heridas que todavía tenemos abiertas ahí y que están sangrando y nos están desangrando. Y nosotros preferimos o no mirar o ponerle una curita, una bendita, cuando sabemos que ya esto es una hemorragia de alto grado y nos está generando problemas de otra naturaleza. Entonces, ¿qué cosa vamos a esperar en un país que tiene estas características, ¿no es cierto? Donde, digamos, la viveza es el sentido común, donde apelar a eso es lo que te hace mejor, ¿no? Donde cuando alguien hace las cosas bien y dice, este es un lordo, este es un sanazo, este es alguien que la verdad no sabe con qué se está metiendo. No, porque a la política hay que entrar y ser vivo, ¿no? Hay que ser el pendenciero. Porque si no la sabes hacer, no te va a funcionar porque no vas a sintonizar con nadie. Entonces, pues no nos quejemos de la sociedad que estamos construyendo, que este hecho tiene que investigarse, que así se tiene que determinar quiénes son los responsables, que tiene que sancionar severamente, por supuesto. Pero el problema se va a resolver si no repensamos nuestra manera de relacionarnos con lo público, con lo que es de todos. ¿Por qué tenemos situaciones de esta naturaleza? Miren ustedes cómo es la educación en nuestro país, sobre todo la de los más pobres, porque quienes no están en esa condición pueden buscar algo que sea un poquito mejor o mucho mejor, dependiendo de las condiciones que tengan. Pero la salud pública, ¿cómo está? Ayer mismo se ha expresado, cuando a estos chicos los han tenido que llevar a un otro lado y no había atención. Entonces, eso es lo que tiene que hacernos notar esto, ¿no? Aquí no se trata de solamente quedarnos en el episodio. Por supuesto, hay que analizarlo, hay que investigarlo y hay que sancionar a los responsables. Pero tenemos que pensar más allá de eso, porque no vamos a tener otras oportunidades. Esto que nos está dando la pandemia es pintarnos una radiografía de lo que somos. Nos han puesto un escáner, ¿no? Nos han hecho una resonancia, nos han mostrado nuestra dimensión real. Ya sabemos lo que somos. Eso somos como país. Entonces, lo que hay que decidir ahora es qué queremos ser, hacia dónde queremos caminar, qué país queremos tener al bicentenario, ¿no? Esto se ha dicho. Hemos vivido el autoengaño y antes de la pandemia el país era casi maravilloso. Todo iba muy, muy bien. Todo era extraordinario. Y la pandemia, ¿qué nos dijo? Mentira. Como nos lo dijo el terrorismo, como nos lo dijo el terremoto en Pisco, como nos lo dijo esta pandemia. No somos los perfectitos, no somos los que hemos resuelto nuestros problemas, somos los que hemos puesto bajo la alfombra nuestros problemitas para que nadie los vea y nos podamos pintar hacia afuera que somos un país genial, la mejor barra del mundo. Y eso no es verdad. Tenemos que empezar a cambiar ese comportamiento y la mejor manera de hacerlo. ¿Qué le vamos a exigir a la gente si tenemos a todos los presidentes de los últimos años presos o huidos, ¿no? Y a los que estuvieron por ser presidentes comprados por la mafia? ¿Qué le vamos a pedir a la gente? ¿Que sea mejor que eso? Es decir, le vamos a decir a la gente, oye, no seas Toledo, oye, ¿no? En el caso de Alan García, hay algunos, y es lamentable que se haya producido lo que él mismo de mano propia produjo, pero en ese momento las voces que decían que eso es un acto de valentía porque él no iba a someterse a la justicia cuando sabíamos que ya la justicia había encontrado lo suficiente para vincularlo a actos de corrupción que él siempre negó, ¿no? ¿O no es eso lo que ha pasado en nuestro país?
o la mayoría de nuestros políticos, sobre todo los que en los últimos años han estado en la vitrina, no están comprometidos con actos de crimen organizado, lavado de activos. Entonces, eso somos como país. Y eso es lo que tenemos que luchar. Por eso hay que alentar siempre y hay que procurar siempre ver lo que funciona y lo que nos hace mejor como sociedad. Apoyar la lucha contra la corrupción, apoyar la buena política al margen de las discrepancias ideológicas que podamos tener con determinados sectores, pero hay gente que quiere cambiar las cosas, hacer las cosas de mejor manera, de gente que no es la aprovechadora, que en épocas tan difíciles como esta le sube de una manera misericordia el precio al oxígeno, sabiendo que es inalcanzable y mucha gente va a morir porque no tiene acceso a eso. O gente que tiene y maneja los monopolios de determinados sectores y mira al techo y silba y no quiere contribuir en un momento como este que necesitamos que todos podamos apreciar y caminar en la misma dirección tratando de conseguir los mismos objetivos como país. ¿Qué vamos a pedir en un país como este? Si no cambiamos esas cosas, pues lo que ha pasado el fin de semana en el Tomás Restobar va a seguir pasando. ¿Cuántos Tomás Restobar hay en nuestro país? ¿Ah? ¿Cuántas veces usted seguramente ha sido testigo o ha tenido cercanías con situaciones de esta naturaleza? Y nunca antes nos hemos preguntado por qué pasan esas cosas. Pues hoy día, con el drama, con lo que esto significa, hay que preguntarnos eso, y eso es lo que hay que buscar respondernos, ojalá como sociedad, dentro de poco. Y claro, hay determinados pronunciamientos que se han producido el día de ayer. El Ministerio Público, por ejemplo, ha emitido un comunicado donde se dio cuenta del lamentable episodio este que vimos el día de ayer y habla de la investigación que está a cargo del fiscal provincial Carlos Díaz Casimiro en relación a las necropsias, a los 13 cuerpos de este suceso fatal. Se ha determinado que la mayoría de ellos pues tenían el COVID-19, por ello las necropsias se llevarán a cabo hoy día, lunes 24 de agosto. Dice, es menester recordar a la ciudadanía que los fiscales médicos, legistas y personal administrativo del Ministerio Público trabajan arduamente en este periodo de emergencia nacional sanitaria en pos de responder. Claro, también están en primera línea y eso hay que decirlo, el Ministerio Público sigue trabajando. Pero han habido otros pronunciamientos también. Ahí está, ¿no es cierto? Ese es el Ministerio Público. También se ha pronunciado el presidente Vizcarra. Y está muy indignado el presidente, muy mortificado el presidente, y se entiende que esté mortificado, porque el gobierno da disposiciones, hace el esfuerzo y la gente incumple. Pero eso es una parte de la historia en la que estamos de acuerdo. La otra es esa parte de la que hay que hacernos cargo también. El presidente es el presidente del Perú y el Perú es como lamentablemente yo lo he descrito ahora. Y sobre eso es que hay que trabajar y generar mejores maneras para ayudar a que todos podamos cumplir lo que hoy día nos recomienda. No solo la ley, no solo las disposiciones del gobierno, lo que es mejor para nosotros en términos de ponernos en buen recaudo en medio de una enfermedad y un virus que nos está realmente atacando muy severamente. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República cuando pidió una severa investigación. Es inaceptable que ocurran este tipo de acontecimientos. Tengo diversas sensaciones y emociones como persona, como autoridad, por esta circunstancia. Obviamente, tengo pena y tengo tristeza por las personas y los familiares de las personas que han perdido la vida, pero también tengo cólera e indignación por los responsables de organizar este tipo de eventos. No puede ser que a pesar del llamado a la conciencia cívica que hacemos todos los días, haya empresarios como los dueños de esta discoteca que expone la vida de personas al organizar este tipo de eventos. Pedimos una rigurosa investigación al Ministerio Público, una sanción ejemplar para los propietarios y los que han organizado este tipo de eventos. Tiene razón el presidente, tiene que hacerse una investigación y tiene que sancionarse. El presidente dice, ¿cómo puede ser posible? Y eso le indigna,
de que esto se produzca. Pero esto se venía produciendo. Han habido operativos en Piura y antes también, cuando estábamos más bien con restricciones mayores, se producían actos de esta naturaleza. Y eso tiene que ser interpretado de una manera distinta y abordar el problema también desde su complejidad. Y la ministra Rosario Sacieta, que es ministra de la Mujer y Personas Vulnerables, también se refirió en concreto a los empresarios. Vamos a escuchar. Y esta irresponsabilidad por parte de estos empresarios que realmente han ocasionado para mí un homicidio culposo o doloso, porque lo que querían ellos era tener lucro. Abrieron para ganar dinero y el costo ha sido la muerte de estos muchachos. Sí, póngase usted a preguntar qué pasó del caso de los chicos que murieron en las Malvinas, o qué pasó en el caso de la muerte en McDonald's de 2 de sus trabajadores, no colaboradores, trabajadores de esta empresa. ¿En qué terminó? ¿No? 2, 3 días duró en los medios, más o menos, y después no pasa nada. No pasa nada. Y eso es lo que hay que cambiar. Por supuesto que hay que sancionar a estos empresarios. No son empresarios, son delincuentes, porque ¿cómo puede ser posible que generen acciones sabiendo que todo esto estaba prohibido? Y escuchen ustedes lo que dijo el alcalde de Los Olivos, que es, hasta donde entiendo, alguien que hoy hace parte del partido del señor Luna Gálvez. Vamos a escuchar qué dijo el alcalde de Los Olivos sobre esto que ha sucedido. Primero, tenía licencia de funcionamiento, dicen, expedido del año 2016 para restaurante, no para hacer discotecas, primero. Segundo, sé que hay una sanción que le hicieron hace un año atrás, más o menos, y después no hay mayores evidencias de reclamo. Lo que yo le puedo decir claramente es que estamos trabajando, capaz no llegamos a todos los establecimientos porque lo que es, por lo insuficiente que es, y otra cosa que es importante reconocer es que ese local está ubicado en una zona donde no hay mucha gente, es una zona, la zona industrial de Los Olivos. Entonces, es posible que los reclamos sean menos visibles. Miren ustedes, y esta persona es alcalde de Los Olivos. ¿Cuántas, Carlitos, si me ayudas, por favor, Carlitos de Acurso en la producción, cuántas veces ha sido alcalde este señor? Y dice que ese local tenía licencia para restaurar. Y por lo tanto, le sorprende que haya estado siendo usado para los fines que todos hemos podido ver a propósito de este drama que se ha producido el fin de semana. Y dice, tenían licencia para bar, nos dijeron que iba a ser un restaurante, no sabíamos que se usaba para esto. Bueno, a nosotros nos dijeron que era el alcalde, no alcahuete, a nosotros nos dijeron que era político, pero miren ustedes lo que es, como simulamos siempre una sociedad como la nuestra ser, en realidad no somos. Los políticos dicen que lo son, las autoridades dicen que lo son, ¿no? Y vivimos el autoengaño, ¿no? La pantomima de mostrar o querer mostrar de que son lo que en realidad no están siendo, porque no están cumpliendo con el mandato expreso que tienen para el cargo que la ciudadanía, inclusive con su voto, les ha dado, como el caso de un alcalde de esta naturaleza. Mírense, 6 veces ha sido alcalde este señor. Y su argumento es, no sabíamos que lo usaban para eso. Acá dice restaurar. Qué raro, ¿no? No sabemos. En plena pandemia. Y dice que no pueden llegar a todos los lugares porque el distrito es muy grande y hay muchas de estas cosas. Que en pandemia no puedes controlar. Es como que tú digas, los domingos que nadie transita porque hay un toque de queda, te digan, no puedo controlar el tráfico. O sea, ¿les parece a usted creíble, aceptable? Ahí está, pues. Ese tipo de autoridades tenemos. Ese tipo de autoridades tenemos. ¿Quién vota por esa gente? ¿Quién le da su voto? Claro, porque llegan y te engañan, te dan tu almanaque, te regalan, y entonces tú crees y te dice, vamos a resolver este problema, en cuanto entre al día siguiente va a estar resuelto. ¿Y qué pasa? Nunca se resuelve. Y cuando tienen que afrontar situaciones de esta naturaleza, no, ni sí ni no, totalmente lo contrario. Ahí está, ese es el alcalde que se ha pronunciado el día de ayer. La Defensoría del Pueblo ha hecho bien en pronunciarse, y esto es muy importante porque ha hecho un llamado de atención para que pueda verse este caso en su real dimensión. Y ha dicho que tiene que investigarse y tiene que sancionarse, y cuando dice investigarse es todo, el hecho, la irresponsabilidad de esta gente de, en época de pandemia, poner en riesgo su salud y la de otros yendo a locales donde hay mucha gente, la propia empresa, las autoridades,
la policía en su accionar, todo tiene que investigarse, por supuesto, así tiene que hacerse, porque ahí ya estamos en la discusión de cómo esto se produjo, y ahí es donde hay que prestar atención efectivamente si eso terminó desbordando a los miembros de la policía, que claro, improvisadamente llegaron y trataron de, como les era posible, resolver el problema. Y no hay mala fe aquí, no es que ellos quisieron que esto pasara, pero justamente fueron sobrepasados por la situación, ¿no? Llegaron y encontraron pues 100 personas ahí, en un local que tenía una sola entrada. Separaron a los hombres y las mujeres para que las mujeres fueran las primeras que empezaran a salir y los de atrás quisieron salir y empezaron a empujar, y ahí en el pasadizo la puerta se cerró y en el tumulto todos los que murieron por asfixia. Eso es lo que ha pasado. Es por lo menos lo que se conoce hasta ahora. Habrá que profundizar en las investigaciones. Y entonces, claro, hay que investigar desde si la puerta estaba abierta, si es que tiraron la bomba lacrimógena, si es que ordenaron o tuvieron el control real, en fin, todo eso hay que investigar. Y eso tiene que también tener la identificación de responsables si es que ahí no se hicieron las cosas debidamente. Pero junto con eso hay que ver la responsabilidad de las autoridades, hay que ver la responsabilidad de los dueños del local y hay que ver otras responsabilidades también para que esto no ocurra. No sé si tenemos los tweets y el comunicado de la Defensoría del Pueblo, que me parece ha sido en este sentido bastante acertado. Ahí está el comunicado de la Defensoría del Pueblo, que lamentan, por supuesto, porque es lo primero que hay que hacer, hay que lamentar. No hay que alegrarse de que esto haya sucedido. Hay gente que la verdad, yo veo en las redes sociales, que se alegran de esto y dicen, qué bien que esto haya pasado. Ellos fueron a buscar cómo puede ser posible. Hay personas, y yo creo que eso ha sido así, de que ayer padres de familia que expresaban y decían, ni siquiera sabían si sus hijos habían estado en esa situación. Por eso es que cuando fueron a la morgue, pues fueron dudando de que podían estar o no, porque no llegaron esa noche a su casa. Ahí está, comunidad. Recordamos que municipalidades deben fiscalizar el cumplimiento de prohibición de reuniones sociales. Insistimos en necesidad de enfocar la estrategia de lucha contra la pandemia para dar mayor protagonismo a la sociedad civil. Por supuesto, porque esto ha sido alertado por los vecinos, pero cuando se llegó en las condiciones y con las características que ya yo largamente he mencionado esta mañana. Eso es lo que se ha producido el fin de semana. Van a, por supuesto, seguramente llevar al ministro del Interior, al alcalde de Los Olivos, a la Comisión de Defensa del Congreso de la República, ¿no? ¿Sí? A la Comisión de Defensa. Y ahí, ¿quién está? La preside. El señor Daniel Urresti. ¿Yo Daniel Urresti para quién trabajó? Para ese alcalde de Los Olivos, hasta donde entiendo, ¿no? ¿No era su jefe de fiscalización? Habría que preguntarle al señor Urresti si cuando trabajaba ahí esta discoteca funcionaba, ¿no? Y qué hicieron para tratar de evitar que lo hicieran en esas condiciones. Pero en fin, como aquí la política da para todo. Aquí en este país puede haber una delincuente vestido de congresista, puede haber una parte de un cártel de negocios que estafan a la gente moviendo intereses en el Congreso de la República para beneficiarse. Puede haber alguien que le acusen de violación, puede ser presidente de la Comisión de Fiscalización alguien que está perseguido por el Ministerio Público porque puede haber infringido y roto con la ley. En fin, eso es lo que está pasando y eso es lo que hay que cambiar. ¿Y cuál es la vía para poder cambiar esas cosas? Pues el vincularse más con el país y con la política, amigos y amigas que nos siguen muy amablemente todos los días. La política la haces o alguien la hace por ti de todas maneras. En política no hay espacio vacío. Y la única manera de poder cambiar estas cosas de manera real es mirando bien a quién se pone como representantes. Y es verdad, usted dirá, sí, pero lo que me ofrecen, lo que la vitrina presenta, lo que el mostrador nos da a conocer es vergonzoso. Pero siempre hay, y hay que buscar y buscar de la mejor manera. Lo único que nos hace iguales en un país como el nuestro es nuestro voto el día de la selección. Y después estar atento al comportamiento de aquellos que ofrecieron una cosa y después cambian porque las circunstancias hacen que ellos, lejos de vincularse a lo que la gente les mandaba, se vinculan a esos otros intereses porque ya saben Dios que puede haber de por medio. Y ahí ponga usted lo que quiera, porque lo que usted piense, eso es lo que está pasando también en la política. Hay que elegir mejor a nuestras autoridades. Bueno, esto ha pasado el fin de semana. No sé si tenemos alguna otra cosa, si ya tenemos comunicación con nuestro primer invitado, porque creo que una de las cosas que hay que tratar en nuestro país de manera urgente es
la salud mental. Tenemos un problema muy, muy serio. La gente cree que este es un problema de los otros y nunca asume o se asume como parte de esta sociedad que ha convalidado algunos comportamientos y ha decidido, bajo la lógica del engaño del emprendimiento, ¿no?, que aquí es un sálvese quien pueda, y qué importa si no son mis hijos, si no son gente que se vincula a mí, que se muera y muertos están porque se lo buscaron. Si es que nuestras percepciones, nuestras expectativas, nuestra visión es así de corta, pues no vamos a tener nunca la posibilidad de construir un país. Los países, las sociedades, las instituciones, la democracia se construye no solo pensando en lo que a mí respecta en términos de mi bienestar y el de mi entorno, sino justamente procurar que sobre todo los que menos capacidades y posibilidades tengan puedan tener oportunidades y puedan aspirar a lo que seguramente muchos de ustedes, amigos y amigas, y con esfuerzo seguramente han podido conseguir en la vida. Y para que eso pueda suceder, lo único que hay que hacer es construir ciudadanía. Ciudadanos y ciudadanas con derechos, con educación, con vínculos, con el interés de querer cambiar las cosas, siempre con, por supuesto, un énfasis en que hay que hacerlo de la manera más predecible, más institucional y más democrática posible. Esa es la manera de cómo todos y todas tenemos que avanzar, ojalá en esa misma dirección. Ya se vienen elecciones, y seguramente esto que hemos visto acá, que es un drama, va a ser utilizado por muchos para condenar a los malos, para decir que esto sucedió y ponerse todos como los poderosos que van a cambiar eso a patadas, ¿no? Con vocería, con la fuerza. Y eso no se cambia así. Ya de esos episodios hemos tenido muchos que dan la sensación de que cambian, pero al final terminan, ¿no?, más bien ahondando la brecha, haciéndole más hueco al Estado y generando más distancia entre la posibilidad de quienes sí tienen, ¿no?, esa idea de que su futuro puede ser mejor, y los que ya están convencidos de que esto nunca va a cambiar. Y eso es lo que hay que demostrar como sociedad, que es equivocado, que sí es posible que hagamos los cambios que sean necesarios, siempre con una profunda convicción democrática. Eso es lo que hay que siempre también decir, y ese es el énfasis que hay que poner. Voy a ir a una pausa, regreso un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho, mucho que comentar todavía en el programa, vamos a tener un programa interesante, se lo cuento después de esta pequeña pausa. Ya regresamos en No Hay Derecho. Síguenos en Twitter, búscanos como IDL Radio, noticias, análisis y opinión. Para estar siempre informado en lo político, en lo social. Para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. ¿Te enteraste de la última sentencia de trata de personas emitida por el juez Martínez? No, ¿qué sucedió esta vez? Absolvió a un imputado que enamoró a su víctima y luego la explotó sexualmente. Argumentó con base en una pericia psicológica que como no había afectación psicológica, no había delito. ¿Te imaginas? ¿Pero qué estás diciendo? Sí hay daño psicológico, solo que cada persona lo manifiesta de una diferente manera. Una persona víctima de explotación sexual ha sufrido múltiples traumas. Los operadores de justicia que trabajan en casos de trata de personas tienen que elaborar sus pericias y análisis aplicando el enfoque basado en el trauma y el enfoque centrado en la víctima. Este es un mensaje del IDL y la OIT. Continuamos en No Hay Derecho. Vamos a en un ratito conversar con el doctor Jorge Bruce sobre esto que ha pasado el fin de semana, porque es bueno también alentar toda una reflexión en torno a los comportamientos que por estos días observamos con severidad, pero que tenemos que buscar una explicación para sobre esa certeza actuar de una manera un poco más firme.
Pero me he quedado pendiente un par de temas que son importantes y que también van a producirse dentro de las próximas horas. El Congreso va a definir hoy, por ejemplo, sobre la devolución de los aportes de la ONP. Y ya saben ustedes que el gobierno ha hecho un planteamiento para tratar de generar un mecanismo de compensación en este momento y evitar que el Congreso de la República tome una decisión que después no va a poder sostenerse en el tiempo. Y a eso me refiero cuando a veces se utiliza las cosas para tener réditos políticos y no resolver el problema de fondo. Lo que se requiere aquí, yo he insistido, y aquí en el programa, es una reforma del sistema previsional en general, para que podamos darle certeza a la persona que con mucho esfuerzo durante su vida aportan a cualquiera de los sistemas con el interés seguro de que al finalizar su etapa laboral puedan tener una pensión que les ayude a sobrellevar lo que les resta de vida. Pero cuando llegan, lo que encuentran es, lamentablemente, muchas dificultades porque no les alcanza, porque realmente es una vergüenza que no tengan la posibilidad de, con lo que les da el Estado después de tantos años, sobrevivir de manera digna. Es indignante. Y van en reclamación al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, y se quedan años y años ahí sin que esto se resuelva y mueren esperando que se les haga justicia. Eso es lo que hay que cambiar. No solo hay que generar un acto coyuntural de esto. Así pasó con las AFPs hace poco. No estábamos hablando acaso de que hay usura, de que hay sobrecostos, de que esto no es lo que corresponde, hay que cambiarlo, en fin. Y ahora ya nadie habla de la reforma de las AFPs. Entonces, nos desentendemos de lo importante, lo central, por abocarnos a lo coyuntural, porque lo coyuntural te puede dar o tener el botito fresco, ¿no? A la persona recordando que acabas de hacer algo que parece que es bueno, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar. Este es el cuadro de proyecciones que, por ejemplo, de los votos sobre la propuesta de retiro de los fondos de las AFPs, para que ustedes vean más o menos cómo se mueve la mano en el Congreso de la República. Habilitar el retiro de 2 remuneraciones mínimas vitales. La otra es habilitar el retiro de una unidad impositiva tributaria. Uno es de 1.870 y otro es 4.300. Acción Popular, sus votos van a ir por la primera propuesta. El FREPAP va por la segunda. Unión por el Perú va por la segunda. Podemos Perú va por la segunda. Somos Perú y el Partido Morado van por la primera. Y la proyección de votos están así: 42 a 39 votos. Y por definir, todavía hay un tercio de los congresistas que van a ser determinantes, por cierto, para ver hacia dónde se inclina la balanza en lo que va a producirse el día de hoy en el Congreso de la República. El premier, el señor Martos, ha dicho que la propuesta que han presentado ellos es para dar una compensación a los presidentes. Vamos a escuchar de qué se trata. La propuesta que hemos hecho aproximadamente alcanza a 1.300 millones de soles en compensación que se le estaría dando en forma proporcional a los aportes que ha hecho esta persona. Inclusive alcanzan algunos hasta 1.500 soles, 1.700 soles. ¿Van de cuánto a cuánto? La compensación que se le estaría dando fluctúa entre 350 soles, que es el más bajo compensación que se le puede dar, porque hay gente que ha aportado 250 soles, ¿no? Se le está dando inclusive un poco más de lo que ha aportado, y a los que han aportado más se le están llegando, a los mayores de 65 años, sobre todo los más vulnerables, se le está dando una compensación mayor. O sea, aproximadamente es entre 1.500 y 1.600 millones de soles. Perdón, 1.500 y 1.600 soles. Bueno, esa es la propuesta del Ejecutivo, como ustedes lo han escuchado. La ministra de Justicia, la doctora Ana Neira, ha dicho lo que ya aquí hemos también intuido va a pasar, y tiene que ver con la decisión del Ejecutivo de llevar el caso al Tribunal Constitucional si se aprueba en los términos que buena parte del Congreso está planteando. Vamos a escuchar a la ministra de Justicia. En este país no tenemos un control previo de control de leyes, sino que una vez que la ley existe podemos presentar una demanda de constitucionalidad. Claro. Y eso es lo que hemos evaluado como Ejecutivo, lo hemos hecho ya con el caso de peajes, y probablemente en este caso pasará algo similar, porque estamos hipotecando el futuro del país por una decisión que en realidad no está llegando a proteger a los más vulnerables. Nosotros consideramos que es inconstitucional. Yo ya lo he señalado, creo que no tendríamos otra opción que presentar una demanda de constitucionalidad. Bueno, el Ejecutivo tiene esa posibilidad, y esto va a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, si va al Tribunal Constitucional,
ahí lo que tenemos que lograr y promover es que estén personas decentes, personas honorables, personas honestas, personas que pueden efectivamente entre ellas tener visiones distintas del país, tener una ideología, inclusive un soporte, un planteamiento político diverso. Y eso está bien porque es parte de lo que como sociedad somos una sociedad diversa, y eso es lo que la democracia siempre tiene que tratar de proteger. Eso está muy bien. Pero si tenemos gente deshonesta, gente corrupta, gente aprovechadora, gente sin trayectoria democrática, gente sin capacidades, gente poco empática con los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas, lo que va a suceder es que le van a la razón a quien no la tiene, y esto va a privilegiar intereses por debajo de la mesa. ¿Y por qué hago este comentario así de severo? Porque están por elegirse los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, hombres y mujeres que tendrán que reemplazar a 6 de 7, y si así como van, se siguen demorando, van a tener entre pocos que reemplazar ya a los 7, porque el doctor Ferrero también va a vencer su mandato ya dentro de poco. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha sucedido la semana pasada? Que han empezado a mostrarse en su real dimensión las bancadas en el Congreso de la República. Primero, sí, transparencia en la elección, vamos a buscar los mejores perfiles, ya aprobaron la ley, va a hacerse un concurso público, todo eso perfecto. Inclusive saludado por el propio tribunal y por todos los que estamos de alguna manera cerca de este tema. Nos parece muy bien que se haga, pero cuando se ha decidido ya ir acotando el asunto para conformar la comisión y la directiva de la comisión, que va a, después de seleccionar, proponerle al Pleno del Congreso de la República quiénes son las personas idóneas que han identificado ellas deberían pasar esa segunda etapa, pues han empezado a mostrarse en sus verdaderas intenciones algunas bancadas. ¿Y qué cosa es lo que han querido en estos días? Y por eso han boicoteado la posibilidad de que se apruebe lo que antes ya estaba más o menos conversado. ¿Qué cosa es lo que ha generado que hasta ahora no se pueda sacar adelante esta comisión? Que algunas agrupaciones políticas, por ejemplo, la del señor Luna Gálvez, ha decidido que su pipiolo, su hijo, tiene que estar en esa comisión, o como presidente o como vicepresidente. Ahora, hay que ponerse a pensar, si es que, por ejemplo, y no es que lo esté sugiriendo, porque creo que hay inclusive en curso algunas acciones de esta naturaleza. Una de estas, entre comillas, universidades, que eran pues una máquina para estafar, ¿no es cierto? Que eran zonas de estafa, ¿no? Así como usted va y ve una zona Wi-Fi, hay zona de estafa, ¿no? Eso tendría que haberse, había que ponerle un octógono a estos hace bastante tiempo, porque en realidad eran una estafa. Entonces, alguna de estas universidades, entre comillas, imagínense que va al Poder Judicial, de hecho que hay, entiendo, algunas acciones, y estas acciones van pasando 1, 2 instancias y llega al Tribunal Constitucional. Si cuando llega al Tribunal Constitucional un caso de una universidad que está reclamando porque le cerraron, entre comillas, injustamente la universidad, y lo que está pidiendo es que le devuelvan la licencia o que se la den o que le permitan funcionar, si es que en el Tribunal Constitucional tenemos gente que este grupo de trabajo, con el aval del Pleno, han puesto ahí, que convalidan esos intereses y que se sienten empeñados a esos que votaron por ellos y promovieron su entrada al Tribunal Constitucional, les van a dar la razón. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar cuando les den la razón? Se acabó la SUNEDU, a llorar al río, se acabó la SUNEDU, o, digamos, se acabó la reforma universitaria. Y eso puede hacerlo el Tribunal Constitucional. Y usted podrá criticar, podrá decir, oye, no es posible, ¿cómo es eso? Pero hecho consumado, más difícil de revertir. Por eso es que siempre es mejor hacer las cosas a tiempo. ¿Y qué cosa es lo que hay que hacer a tiempo? Es elegir mejor a los integrantes, hombres y mujeres, para que lo que exhiban y lo que se pueda constatar de su trayectoria sintonice con el perfil de aquellas personas que van a participar desde mi modesto punto de vista, la institución más importante de nuestro país en estos tiempos, que es el Tribunal Constitucional. Tiene que tener una reconocida trayectoria democrática. Eso es fundamental, que no haya alcahueteado, que no haya avalado la arbitrariedad, por ejemplo, de una dictadura, o que no haya abiertamente luchado contra la corrupción. Esa trayectoria es fundamental. Tiene que tener una trayectoria y solvencia personal y profesional. Se tiene que tener
una trayectoria que demuestre que ha sido pues, profesor o profesora universitaria, que ha escrito, ha publicado, tiene conocimiento del derecho y sobre todo tiene capacidad y empatía con los problemas que la gente habitualmente busca resolver el Tribunal Constitucional, que tenga esas capacidades, que no tenga conflicto de intereses, que no haya sido, digamos, trabajador o funcionario de alguien que después en el Tribunal Constitucional esté demandando algunas cosas para favorecer y mejorar sus propios negocios. Es posible que este Congreso de la República pueda, poniéndose en, vamos a ponernos digamos, este es el momento optimista. Imaginemos que en el Congreso lo que se privilegia es el bien común, el proteger a esta institución y se nombran los mejores. Si eso es así, pues perfecto, que lo nombro. Pero si es que ya empezamos a ver que por debajo de la mesa el señor Luna Morales, que es el señor de Luna Gálvez, con el señor Vega Antonio, que es Unión por el Perú, que este señor se ha dedicado en los últimos años, a propósito de la franquicia que tiene Unión por el Perú, de negociársela con todo el que seguramente le ponía sobre la mesa algo que le parecía apetecible el momento en el que negoció con cada uno de ellos. El último me parece que ha sido su propia candidatura, porque ha llegado a ser congresista de la República junto a Antauro Humala, ¿no? Y yo no sé si Javier Pérez de Cuellar, que en paz descanse, un magnífico peruano, hubiese estado tan de acuerdo que Unión por el Perú termine en esas manos. No lo sé. Pero ese señor y otros empiezan a negociar por debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque quieren ser parte de esa comisión. ¿Y por qué? Yo la verdad, y permítame, no solo dudar, sino sospechar que eso no es para algo bueno para el Tribunal Constitucional ni para el país. Y no lo digo porque tengan ni relación con estos grupos políticos, sino por el comportamiento que han tenido en algunos aspectos que para una sociedad que busca ser mejor son pues contradictorios, ¿no? Y eso es lo que hay que decir. Cuidado con lo que esté pasando, pueda pasar con el Tribunal Constitucional. Estamos ya en comunicación con el doctor Jorge Bruce, ustedes lo conocen bastante bien, él está dedicado a la actividad del psicoanálisis, una persona que además opina en los medios de comunicación y creo que tiene una gran capacidad de comunicación también para vincularse con aspectos tan dolorosos que nos están interpelando hace bastante tiempo y lamentablemente no tomamos nota debida de aquello para cambiar nuestro propio comportamiento. Lo que ha pasado el fin de semana no solo tiene que ver con un hecho dramático y lamentable, que es lo que hay que hacer, hay que lamentar y no regocijarnos con lo que ha sucedido, pero también hay que empezar a ver por qué suceden esas cosas y ojalá entendiéndolo podamos cambiar como sociedad. Doctor Bruce, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola Glatzer, buenos días a todos. Mencionaste a la SUNEDU, déjame comenzar diciendo que te agradezco que me hayas doctoreado, pero solo soy magíster, y eso es importante aclarar bien en el Perú. Porque está muy bien, está muy bien. Ahora, hecho inusual además, porque acá en este país que se doctorea todo el mundo, nadie hace esa anotación. Muy bien, porque quería preguntarle o comenzar la conversación preguntándole por las múltiples dimensiones de este hecho lamentable que hemos podido apreciar el fin de semana. El primero es, digamos, que tiene que ver con el comportamiento de quienes en una época de pandemia y de restricciones fueron a un local como este poniendo su propia salud en riesgo. ¿Cuál es la reflexión que usted tiene sobre eso? Y la segunda, se la hago para que usted pueda también vincularlo seguramente a esto, es la reacción de los otros, los que no están directamente vinculados al caso concreto, que dice, bueno, bien, pues eso le pasa por no cumplir. Y entonces la víctima, ¿no es cierto?, porque es una víctima, ha muerto, termina siendo el culpable de absolutamente todo y de ahí se saca el argumento para decir que lo que hay que hacer es seguir endureciendo las medidas contra una población que es tan irresponsable. Sí, Glatzer, a todos nos tiene conmovidos y tratando de entender algo que por supuesto escapa a una reflexión apresurada. Las tragedias toman tiempo para ser asimiladas, simbolizadas. No obstante, hay algunas cosas que ya podemos adelantar. En primer lugar es que con su horror y el dolor que esto genera, y en algunas personas también reacciones, como tú bien has dicho, de otra índole, sin empatía alguna, no es algo que nos sorprenda realmente. Y yo lo primero que pensé fue en el Estadio Nacional,
No sé si tú te acuerdas de esa tragedia, en donde también es una puerta cerrada en la cual la gente no logra salir y etcétera, y la policía interviene un poco angustiada y ocurre una tragedia que mueren más de 300 personas. Y de ahí tenemos pues una sucesión que la gente ya vincula más directamente con este caso como Utopía, Mesa Redonda, Villa El Salvador, cosas más cercanas, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta por qué estas tragedias a repetición. Esta tiene, sin embargo, un contexto muy particular que es yo lo he llamado en mi artículo de en La República una metatragedia, porque es una tragedia dentro de la tragedia, es decir, dentro de la pandemia, ¿no? Que le da un marco mucho más ominoso a todo esto. Ahora, lo primero que yo creo que hay que evitar es lanzarse a juzgar inmediatamente sin tener todos los elementos de una situación que evidentemente está multideterminada. Y por otro lado, si bien es indispensable la empatía y la identificación con el sufrimiento, también es necesario tomar la distancia y tratar de comprender. Cosas como que, por ejemplo, efectivamente, ¿por qué un grupo de más de 100 jóvenes en una situación como esta acuden a un lugar? Parece ser que muchos de ellos ya contagiados, además no sé si lo sabían o no, ¿no es cierto?, a celebrar. ¿Por qué hay un empresario criminalmente irresponsable que abre un local para hacer una reunión violando todas las leyes y además el sentido común? ¿Por qué hay un alcalde que ya va en su 6º periodo que obviamente sabía lo que estaba ocurriendo y hace la vista gorda, quién sabe con qué incentivos? Y así sucesivamente hasta llegar, por supuesto, pasando por los protocolos de intervención de la policía que habrá que investigar. Cuando se dice, además, aprovecho, y esto me lamento tener que decirlo, pero cuando en el Perú decimos habrá que investigar, confiamos en que habrá una buena investigación, pero sabemos muy bien que muchas veces no es así, ¿no? Decimos habrá que investigar, sí, pues, pero ¿no? Hasta ahora se ha resuelto Utopía, hasta ahora se ha resuelto Mesa Redonda. No, todo ha quedado ahí, ¿no es cierto?, a medias, ¿no? La puerta no se cierra y se abre. Frente a lo que usted acaba de decir, anotar alguna cosa para favoreciendo a nuestros seguidores, puede usted desarrollar, ¿no? Es este asunto de no debería sorprendernos una cosa de esta naturaleza porque ya ha pasado. Pero lo que sí, de todas maneras, al análisis llama como, digamos, esa sensación de la lección no aprendida, es porque a propósito de estos episodios que usted ha escrito, que son muy dramáticos, no hemos entendido de cuál es la mejor manera de relacionarnos entre nosotros y evitar que eso suceda. No digo que todo pueda evitarse, porque hay desgracias que son eso y pasan de un momento a otro. Pero con estas características, yo quisiera citarle solo dos que son inclusive más próximas a las que usted ha mencionado. 2 chicos que murieron en el McDonald's hace poco, también electrocutados. 2, 3 días en los titulares, se acabó, y 2 chicos en las Malvinas en 2017, que nadie sabe en qué terminó su caso. Exactamente, un contexto muy parecido a este. La pregunta es eso, ¿y cómo incorporamos ahí otro elemento del cual se habla muy poco, y a mí me parece que es crucial y deberíamos hacernos cargo? El tema de la salud mental. Eso tiene que ver también con un asunto de esa naturaleza. Porque a veces dice, cuidarse de la pandemia no solo es evitar que te contagie, sino cómo en esa manera de responder al problema administras también bien las otras cosas para no afectarte psicológicamente. Sobre eso, ¿qué habría que decir? A ver, es una combinación perversa de cosas. En primer lugar, empecemos por el extremo de la salud mental. Por extraño que le pueda parecer a tus oyentes, Glatzer, esos chicos en realidad son lo que nosotros llamamos en teoría de grupos un emergente. Es decir, nos representan a todos en cierto modo. Representan la parte de todos nosotros que está harta del confinamiento, que está harta de una vida sin incentivos, de una vida frustrante, de una vida deprimente, ¿no es cierto? Hoy día levantarme y pensaba yo en esta mañana ya, me tengo que dar ímpetu para la semana, ¿no? Porque yo sé que no me espera nada bonito, ¿no es cierto? Y yo veo una situación de privilegio, imagínate, ¿no? Es decir, puedo quedarme a trabajar en casa, etcétera, ¿no? Entonces,
ese emergente que es la parte de todos nosotros que quisiera saltarse todas las reglas y decir, al diablo, yo me voy a divertir y la voy a pasar bien, la vida es solo una, ya no aguanto más todo esto. A un extremo está esto. En el otro extremo hay una clara, digamos, carencia de estrategia definida, sostenida, corregida, por supuesto, en el camino, desde las más altas autoridades y después de ahí bajando por la escalera, que permita a la gente saber a qué atenerse. Y por lo tanto, hay demasiados intersticios por los cuales se introduce la corrupción, la anomia y las señales que se envían a la mayoría de las personas, y en particular a las personas más jóvenes, son que la vieja regla de que en este país uno tiene que arreglárselas como pueda. Y la verdad es que estamos ahorita, y es muy triste decirlo, en un contexto de sálvese quien pueda. Todo eso, por supuesto, si se aúna a unos servicios de salud mental extremadamente exiguos, cuya carencia se nos ha hecho flagrante en esta situación catastrófica en la que estamos viviendo, crea pues un combo letal, ¿no? Que es a lo que me refería cuando te decía que esta es una situación multideterminada en donde convergen desde la salud mental hasta un sistema de cosas, un sistema, me refiero, social y económico, que en el Perú probablemente ha ocurrido más o menos siempre, pero desde Fujimori en adelante se ha vuelto digamos, la regla a la cual nadie escapa, que es un sistema de beneficio económico a cualquier costo. ¿No es verdad? Sí. Marcos Cifuentes lo mencionaba en su artículo ayer de su calumnia dominical, las combis, qué sé yo, las universidades que tú mencionabas hace un rato, y como estos infinidad de ejemplos en donde el beneficio económico está privilegiado por encima de cualquier otra consideración. Y entonces en eso también, digamos, entra a tallar, porque es así como nos desenvolvemos los seres humanos, por referentes, ¿no es cierto? Nos queremos parecer a algo, o no nos queremos parecer a algo. Y ahí lo que quiero es hacer referencia a dos elementos para la reflexión. Uno, la relación con el Estado, ¿no es cierto? Ya creo que en el análisis de sentido común, Estado ausente, Estado poco diligente, ese es el común en cualquier lugar. La reconstrucción del norte no se hace años, ¿no? Las comunidades indígenas en la Amazonía no tienen Estado hace bastante tiempo. Entonces, viene ese Estado en una época de pandemia, exactamente, ese Estado viene en época de pandemia y te dice, pórtate bien, así es como tienes que hacer. Entonces la gente dice, espérate un ratito, nunca has estado y cuando vienes quieres que te haga caso. Ese elemento lo pongo ahí para su análisis. Y el segundo tiene que ver con los referentes, usted lo acaba de mencionar. Si en nuestro país la justicia la manejan los Inostroza, si la economía la mueven los Tonito Camayo, si es que los líderes políticos de la mayor cantidad de partidos están vinculados al caso Lavallato, si el Club de la Construcción se ponía de acuerdo para ellos, sabiendo que les iban a dar la licitación, se repartían de tal o cual manera, lo que yo me pregunto, y si es razonable preguntarse o no, es ¿qué vamos a esperar de la gente también? La gente podrá entender, oye, si así somos, o sea, ¿cuál es el problema? No estoy justificando, porque ellos no solo se han comportado mal, estos chicos, han cometido delito, y eso va a sancionarse. Pero esto otro también hay que hacernos cargo. ¿Qué habría que decir sobre eso? Que el sistema, la pandemia lo ha desnudado de una manera descarnada, ¿no es cierto? Y la pregunta que nos hacemos en este momento es precisamente si vamos a ser capaces de mirar esto a los ojos y decir, bueno, esto ha fracasado. Y si no lo enmendamos como colectividad, estamos perdidos, puesto que estamos condenados a seguir repitiendo una y otra vez. La violencia desatada por Sendero Luminoso
con su espantosa cohorte de consecuencias entre fallecimientos y destrucción y erosión del tejido social, ¿nos enseñó mucho? Parece que no. Parece que no. Aprendemos algunas cosas. Si tenemos que decir qué lección aprendimos, por ejemplo, la lección que el primer gobierno de Alan García fue una catástrofe de tal magnitud que nadie quiere volver a pasar por eso. Y efectivamente, desde esa época, desde el 85 hasta ahora, no hemos repetido eso y al contrario, nos volvimos unos alumnos súper disciplinados en lo que respecta a cuidar la caja fiscal, pero nos olvidamos de todas las demás tareas que tienen que ver con la gobernabilidad, que tienen que ver con que el Estado envíe señales claras de que sí está al mando y que sí es capaz de hacer lo que, no te digo Japón, Chile puede hacer, ¿no es cierto?, con el terremoto, por ejemplo. En 2 años ordenaron la casa. Nosotros hasta ahora no hacemos pisco, no hacemos la refusión del norte. Nuestro Estado tiene deficiencias clamorosas y nuestros sistemas no funcionan. Y las personas funcionan cometiendo, por supuesto, como tú bien has dicho, nadie puede dudar de la irresponsabilidad y el delito en el caso de estos chicos y lo digo con inmensa tristeza por las 12 chicas y el chico que han muerto y toda la gente que se ha contagiado ahí seguramente, inclusive los policías, por supuesto. Pero más allá de eso están respondiendo a una situación en donde se percibe pues que las señales son muy tenues, poco claras, incoherentes, ¿no? No están sustentadas. Por ejemplo, se cierra los domingos, a lo mejor es una buena idea, pero nadie sabe por qué, ¿no? No está explicado, no está racionalizado, no es claro. Y así sucesivamente. Entonces, por supuesto que no le vamos a pedir a un gobierno que tiene 1 año y medio que resuelva todo, de ninguna manera, ¿no es cierto? Y no le vamos a pedir al Congreso nada, porque lo mejor que le podríamos pedir es que no haga nada. Pero a lo que voy es a que desde el comportamiento, digamos, del más irresponsable de estos chicos, que repito, en cierto modo representa la parte menos, digamos, desarrollada, integrada, adaptada a la ley y a la racionalidad que todos tenemos, hasta, qué sé yo, pasando por toda esta cadena de atroces responsabilidades en esta situación pandémica. Ahora, yo me quería, Jorge, si me permite situarme también en la policía, ¿no? Y la verdad lo de la policía es bien importante, porque yo, por lo que he visto, creo que han improvisado, no han tenido un protocolo, han actuado sobre la marcha, sobre lo que han visto, han sido desbordados, y eso también tiene que ser investigado, sin lugar a duda. Pero quiero ponerme también en el lugar de ellos, que también terminan siendo víctimas. Estos jóvenes policías que van a intervenir en un local que no saben ni siquiera cómo es, terminan siendo víctimas. Como fueron víctimas los policías en el caso del Baguazo, como son víctimas los policías cuando los mandan a contener alguna manifestación social y tienen que quedarse durmiendo en la carretera sin ni siquiera tener que comer. Y también son jóvenes que no han tenido una formación, por ejemplo, que uno pueda decir pues integral para siquiera entender bien qué cosa es lo que está pasando. Ese lado, ¿no es cierto?, de las víctimas es algo que poco se explora también, porque uno tiende siempre a creer que la policía es el que o se porta bien y hace las cosas bien, o es que generalmente actúa mal, ¿no? Esa reflexión también habría que sacarla. Son víctimas de una situación de esta naturaleza. La policía está, como sabemos muy bien, pues en unas condiciones deplorables. Glatzer, y las escuelas de policía son un remedo de escuelas que no merece ese nombre, y la verdadera escuela, tristemente, son las comisarías y los cuarteles en donde vaya uno a saber qué es lo que reciben. Y efectivamente son víctimas esos jóvenes policías y mayores también que tienen que intervenir en condiciones improvisadas y sin protocolos para nada claros. Y además, todo hay que decirlo, con la rampante corrupción que hay en la policía, ¿no es cierto? Entonces,
sí hay que enfocar eso también. Pero tristemente cuando tú dices hay que investigarlo, me temo que esas investigaciones, poco hay que esperar de eso. Salvo raras excepciones, las investigaciones no conducen a ningún lado. Hay excepciones y por eso nos sentimos tan reconfortados cuando eso sucede. Ahora, para no ser tan pesimistas, tendríamos que ponernos a pensar en qué cosa es lo que se puede hacer. Y una de las cosas que claramente se puede hacer, pero no sé si se pueden hacer ahora, es cambiar las reglas del juego. Cambiar las reglas del juego para comenzar electoral. Porque si no cambiamos eso, la representación que se le ofrece al electorado va a ser más de lo mismo, ¿no es cierto? Y seguiremos teniendo estas autoridades. Yo creo que aquí, por ejemplo, y eso tiene que ver también con un espacio de interpretación que está en disputa en este momento sobre cómo afrontar esta parte de la pandemia y cómo, digamos, actuar después de que esto suceda, qué país queremos construir, ¿no? Y hay referentes, ¿no? Uno puede ser la lógica de la tutela, es decir, tener al policía militar al lado de cada persona que le haga cumplir su obligación. De eso ya hemos tenido en la historia y lamentablemente eso no solo no alcanza, sino no funciona. Pero tienes la otra que se ha desatendido y es el tema de vincular a la gente en la solución del problema. Hay altos niveles en el Perú de organización que no han sido, en este contexto, tomados en cuenta para responder a la pandemia. Cuando en Cajamarca funcionó, fue porque las rondas campesinas, por ejemplo, lograron cercar al virus y evitar que pudiera avanzar. Luego, medidas que se tomaron, lamentablemente, pusieron a Cajamarca en una situación difícil. Pero ¿cómo ves, Jorge, eso tú, ¿no? O sea, ¿qué referentes vamos a tener? Porque se vienen elecciones y los discursos van a ir, como es muy fácil intuir, por el lado que más empatía generen con la gente en un momento de desesperación. Pueden venir grandes discursos pues, de mano dura, de orden, esto no pasará nunca, yo pondré militares y policías en todo lugar para que nadie salga. Puede ser, será la salida. ¿Cómo ves esto? Hay casos, efectivamente, incluso ahora, ¿no? Entiendo que hay casos de localidades en el Perú que logran contener la pandemia, logran mantener un cerco y medidas, como fue el caso de Cajamarca, que lamentablemente después fue desbordado. Y sí creo que la sociedad civil está resistiendo de una manera heroica en muchos casos. Y nuestra gran esperanza viene por ahí. Pero es cierto que se vienen las elecciones y se viene una diarrea de discursos irresponsables, populistas, de mano dura, de cualquier cosa que la representación con el sistema que tenemos actualmente va a tratar de lograr para obtener básicamente botines, porque eso es en lo que nos hemos convertido, en una sociedad en donde el botín es lo que manda por encima de cualquier otra consideración, salvo raras excepciones. Pero tienes pues gobernadores como el de Arequipa, ¿no es cierto? Cuyo prontuario es tan elocuente que ya no se puede decir nada más, y sin embargo fue elegido, y ahí lo tienes, por supuesto, actuando en consecuencia. Entonces, tenemos que apostar a aquellas situaciones, aquellas comunidades que están dando en este momento el ejemplo de que sí es posible una sociedad distinta. En este momento no es más que una esperanza, no es más que, digamos, una vela, pero tenemos que ir a eso, porque si no, quedaremos completamente sumergidos en esta marea de desastres, corrupción, dolor, tragedia. Yo sé que es un momento durísimo, jamás había vivido una cosa parecida en toda mi vida, hay que también ser conscientes de eso, pero también tenemos la obligación, y además yo creo, pensaba en eso esta mañana, ¿no? La motivación de hacer de todo esto una posibilidad de evolución, de crecimiento y de cambio. Porque es eso, o definitivamente ya
cerramos la puerta, ¿no es cierto? Y nos vamos todos a No, yo creo que nunca hay que cerrar esto como posibilidad, ¿no? O sea, yo creo que, como se suele decir, de tu debilidad tu virtud, o sea, siempre también, pese al drama con la que se expresan las cosas en una situación de esta naturaleza, es una oportunidad para cambiar. Y ahí quiero terminar preguntándote, Jorge, por eso, ¿no? ¿Cómo por estas épocas se habla mucho de la vacuna, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vacunamos del autoengaño, ¿no? Ya vivimos eso, ¿no? Tú lo has dicho con algunos ejemplos muy concretos. Chile lo ha vivido también hace poco y mira todo lo que se generó en torno a un asunto que no había sido tan satisfactorio como algunos decían que había sido en torno al bienestar de la gente. ¿Cómo aprendemos la lección? Porque ahorita estamos en una disputa. La economía va a quedar tremendamente desmejorada. Pero ¿cómo hacemos para que no mejoremos la economía desconectada de la gente? Que ya lo hemos vivido también. La economía sana, pero la gente con problemas. ¿Cómo hacemos para que seamos un país con derecho? Para que la gente no tienda a siempre recurrir a eso que tú has trabajado también mucho, que es el racismo, ¿no? Cuando se dice con el racismo, oye, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo somos? No, aquí todos somos mestizos. Cuando tú quieres evadir la discusión de mestizos, somos todos. O sea, no hay problema. Igual en lo otro también, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para no repetir esa ruta que lamentablemente ha marcado mucha parte de nuestra historia reciente? Tenemos pues que trabajar durísimo y en conjunto para construir una noción que nos está haciendo esquiva van a ser 200 años, que es la del bien común, ¿no? Como comunidad estamos en una situación embrionaria. No logramos salir de la fragmentación. Ahí está nuestro gran desafío. Reconstruir no es la palabra, porque lo que tenemos que hacer es construir, como tú has dicho, algo a partir de esos fragmentos. No es una tarea imposible, sí es muy cuesta arriba. No obstante, ya tenemos suficiente historia, suficientes recursos, ejemplos, situaciones valiosas que deberían surgir y ponerse a trabajar, porque la gran tentación que hay es precisamente la de tener una actitud de indiferencia o incluso de asco frente a una política que efectivamente es asquerosa en muchísimos sentidos. Pero si dejamos eso en manos de quien está ahora, estamos perdidos, es lo único seguro. Hay un desafío, es una oportunidad, pero es una oportunidad para luchar, Glatzer. No es una oportunidad, digamos, que va a venir como un tobogán. Es una oportunidad que va a ser dura, cuesta arriba, con mucha resistencia. Pero es eso o nada. Ya hemos vivido en el Perú el éxodo de 1000 personas diarias de gente que se iba a cualquier otro país a buscarse la vida. Que es lo que yo me temo que podría ocurrir pasada la pandemia, cuando se abran las fronteras, que muchos jóvenes empiecen a buscarse la vida en cualquier otro lugar. Si no, la sociedad no somos capaces de ofrecerles algo por lo que valga la pena pelear. Ese es un desafío, y yo espero no ser dramático si digo que es de vida o muerte, porque está efectivamente la vida o muerte de la pandemia, pero como tú bien has dicho también, hay un sistema económico que está fracasando clamorosamente, un sistema que privilegia únicamente las ganancias. Ese sistema ya no puede continuar. Ningún país desarrollado lo tiene, además. Queremos ser del primer mundo, pero nos comportamos de cualquier otra manera, ¿no? Ningún país del primer mundo funciona de ese modo. El país que no ofrece a sus ciudadanos y ciudadanas un entorno en el cual valga la pena vivir, no tiene ninguna esperanza. Y eso no va a venir únicamente porque las arcas fiscales estén llenas. Eso es lo que trágicamente estamos aprendiendo. Espero que aprendiendo. Viendo no es lo mismo que aprendiendo. Aprendiendo es un paso más. Ojalá que estemos aprendiendo. Exactamente. Y tomando, Jorge, tus palabras, agradeciéndote muchísimo por la gentileza de darnos unos minutos esta mañana, dejar de mirar con asco la política. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Hace bastante tiempo yo aprendí que la política lo haces o alguien la hace por ti de todas maneras. O sea, ahí no hay espacio vacío y es bueno que la ciudadanía
ejerza eso que es fundamental en su relación con el Estado. Muchísimas gracias, Jorge, por este tiempo. Vamos a tener la oportunidad de seguir conversando seguramente. Que te vaya muy bien dentro de lo difícil que es la situación. Que te vaya lo mejor. Muchísimas gracias. Lo mismo. Gracias a todos. Ha sido Jorge Bruce, que ha conversado con nosotros esta mañana con sus siempre interesantes reflexiones. Voy a ir a una pausa. Desde un instante estamos aquí en No Hay Derecho, así que no se vayan. Ya regresamos en No Hay Derecho. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Hola muñeca, estate tranquila nomás. Este es un operativo en flagrancia contra la trata de personas y ahora vamos a ir a la comisaría. Solo tenemos un auto, así que irás con los otros detenidos. Pero ¿yo qué hice? A ver, ¿qué está sucediendo? La señorita no puede ir en el mismo auto con los detenidos porque ella no es una sospechosa, ¿entiende? Señorita, soy el superior, pero disculpe, ¿cuál es su nombre? Rosa. Señorita Rosa, disculpe mi compañero, por favor. Yo me voy a encargar de que pueda usted movilizarse en otro vehículo y que no comparta ningún espacio con los sospechosos. ¿Está claro? Está bien. Estamos aquí para protegerla, señorita, así que no se preocupe. Mire, en breve llegarán los especialistas para ayudarla. Las víctimas de trata de personas son seres humanos sumamente golpeados por la situación que les ha tocado vivir. Si eres policía, recuerda que el protocolo para la atención y protección de víctimas y testigos del delito de trata de personas establece acciones para evitar la revictimización. Este es un mensaje del IDL y la OIT. Continuamos en No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Acabo de conversar con Jorge Bruce, quien, como ustedes saben, es psicoanalista. Tiene una reflexión muy interesante sobre lo que ha sucedido el fin de semana. Siempre en este programa usted va a encontrar un punto de vista. Nosotros aquí no vamos a mínimamente regatear lo que pensamos, porque le guste o no a las personas, o estén de acuerdo o no con nosotros. Creo que ya es hora de que como país nos hagamos cargo de esos problemas de los que también somos parte. Este no es un problema de los otros, no es un asunto de esos que se fueron a buscar la muerte. Es un problema de, efectivamente, hay que resolver lo que ahí sucedió y hay que sancionar. Estos chicos, estas chicas, estos jóvenes que estuvieron ahí, infringieron la ley, violaron lo que estaba establecido, tienen que ser sancionados, se pusieron en riesgo, tenían el COVID-19, de repente no sabían que lo tenían y estaban contagiando, y eso tiene, por cierto, que sancionarse. Tiene que sancionarse también a los dueños de ese local que lo pusieron en funcionamiento sabiendo que estaba prohibido. Hay que ver qué se hace con esas malas autoridades que, teniendo tanto, entre comillas, conocimiento de la gestión, siguen cometiendo barbaridades de esta naturaleza. Tiene que sancionarse eso también, y todo lo que en eso significa. También tiene que evaluarse si es que la policía actuó debidamente o no, o fue sobrepasada y la improvisación ganó y terminaron contribuyendo a que el fatal desenlace fuera con las características que hemos tenido. Todo eso se tiene que investigar. No dejar 2, 3, 4 días que pase y se acabó el asunto y vayamos a otra historia. Y los medios de comunicación tienen que procurar, ojalá de manera más responsable, de plantear los enfoques de discusiones de una manera un poquito más profunda y no solo buscando ahí meterle el dedo en la llaga y sacar alguna cosa que pueda serles más rentable. Basta ya de esa manera perniciosa de hacer las cosas. Hay que contribuir a ser un mejor país y para eso hay que reflexionar en serio y en profundidad sobre lo que nos está pasando. Pero también hay que saber que otras cosas tienen que cambiar, porque si no cambiamos en otras cosas, pues nada de nada va a servir
esto que nos ha pasado. Vamos ahora a hacer nuestro recorrido por las regiones. Más adelante voy a conversar con mi colega y gran amiga Patricia Vice, documentalista, cineasta, que tuvo la posibilidad de, después de haber presentado un magnífico proyecto al Fondo de Apoyo para la Cinematografía de nuestro país que impulsa el Ministerio de Cultura, le dieron la posibilidad de hacer un documental sobre una historia dramática que se produjo, varias historias que se produjeron en los años 80 en una comunidad llamada Manta en Huancavelica. Y ese documental, en este tiempo que estamos en tiempo de cine también, que desarrolla el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, va a ser difundido y vale la pena que usted lo vea también de todas maneras. Pero antes de conversar con ella, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones gracias a la Red Nacional de IDL Radio. A esta hora, noticias de la red. Descentralizando la información y el debate. Vamos a irnos a Loreto. Ahí en Iquitos, Cristian Pérez está con información. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el pase. Buenos días a todo el Perú y el mundo. Información desde la región Loreto, tras los sucesos ocurridos en Bretaña, en el distrito de Puinahua, en inmediaciones del lote petrolero número 95 administrada por Petrotal, que dejaron 3 indígenas fallecidos y varios heridos. Cucamas de 12 comunidades de la zona de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua se han declarado en permanente en lucha. Muestra de ello fue que se realizó una movilización con pancartas y arengas demandando la atención de sus demandas, entre ellas la energía eléctrica a las 24 horas, la construcción de un hospital rural intercultural y el 10% de la producción mensual de petróleo, y finalmente que se investigue la muerte de las 3 personas indígenas. Los manifestantes esperan la presencia de una comisión del Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y una comisión del Ejecutivo para que en lugar elaboren una agenda y den solución a sus demandas. Cabe señalar que esta protesta tiene el respaldo de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, Orpio, y de AIDESET. Es la información que hemos querido compartir desde la región Loreto. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Cristian, por esa información desde Loreto. Miren ustedes todas las tareas pendientes que tenemos. Vamos a irnos a Puno. Percy Calizaya está ya en comunicación con nosotros. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Graster, y amigos de IDL Radio. Esta es la información desde Puno. La defensa del ex gobernador regional de Puno, Walter Adubiri Calizaya, solicitó al Poder Judicial que la ex autoridad cumpla su sentencia de 6 años en su casa, con seguimiento electrónico y no con prisión efectiva en un centro penitenciario. Adubiri fue condenado a pena privativa de libertad efectiva por el caso Aymarazo desde agosto del 2019 al ser considerado coautor no ejecutivo del delito contra la paz pública en su forma de disturbios. Ante el pedido, el juez del tercer juzgado penal unipersonal de Puno dispuso que la decisión se tomará el próximo viernes 28 de agosto, pues ha solicitado un informe para verificar si es posible que técnicamente se aplique esta medida restrictiva en el domicilio de Adubiri. El juez indicó que personal del INPE realizará la inspección en los próximos días. Informó Percy Calizaya Rodríguez desde la ciudad de Lago. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Percy, por esa información desde la región Puno. Vamos a irnos ahora a la región Ancash, específicamente en Guarmey. Juan Almeida con la información. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glaxer. Roban equipo concentrador de oxígeno del Hospital de Apoyo de Guarmey. En circunstancias extrañas, se han robado del Hospital de Guarmey un equipo concentrador de oxígeno portátil que tanta falta hace en estos tiempos de COVID-19. El hecho se denunció periodísticamente el día lunes 17 del presente, pero según consta en la denuncia policial número 15830520, asentada por el director del hospital el sábado 15 de agosto a las 10 de la noche aproximadamente, pero resulta que oficialmente el hecho fue informado a un sector de la prensa por el director del hospital, Luis Valverde, el martes 18 al mediodía. También dijo que ya la policía y la fiscalía están haciendo las investigaciones correspondientes, pero lo que más ha molestado a la ciudadanía
es que el robo no se haya hecho público de inmediato y tampoco no se aclare por qué se mantuvo en silencio lo ocurrido durante 2 días. Desde Guarmey informó Juan José Almeida Zun. Muchísimas gracias, Juan, por esa información desde Guarmey, Ancash. Un saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en vivo y en directo también en esta zona del país. Hemos terminado así nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Voy a una pausa, regreso en un instante y en nuestro bloque cultural converso con Patricia Vice, directora del documental Mujer de Soldado, que usted tiene que ver de todas maneras. Hasta aquí, Noticias de la Red. Descentralizando la información y el debate. El bloque cultural. En No Hay Derecho. Bueno, como lo había anunciado antes de irme a la pausa, más temprano también, estamos ya conectados con Patricia Vice. Patricia Vice es periodista, comunicadora, cineasta, documentalista, pero que no crean ustedes que no nos ha tomado un esfuerzo convencerla, porque no es una persona que muy habitualmente quiera salir en los medios de comunicación, pese a que su trayectoria está cargada de una serie de producciones que han sido de lo más importantes. Ella esta vez ha tenido la gentileza, la generosidad de responder nuestro llamado para conversar sobre este documental que ella ha producido y está estrenando en el Festival de Lima en su edición número 24, que como ustedes saben está desarrollándose de manera virtual desde el 21. Pati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola. Muy buenos días. Hola, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, un saludo a todos los oyentes de No Hay Derecho. Muy bueno, bien. no exagero porque, como decía Patricia, no le gusta mucho salir en los medios de comunicación, pero vamos a tratar de comenzar un poco sobre Mujer de Soldado, pero, Pati, si me permites, como hacemos con nuestros invitados acá, recorrer un poquito algunas de las cosas que has hecho en los últimos años para que quienes te conocen, por supuesto, recuerden, y para quienes te están conociendo recién, sepan también que estás muy abocada a esta tarea. Digamos que es muy compatible, relacionado con tu trabajo como periodista, pero sin lugar a duda tiene, digamos, una lógica, un funcionamiento, un manejo y un desempeño distinto, porque el cine tiene otros códigos también. ¿Qué cosa tendrías que contarle a nuestros seguidores, por ejemplo, sobre lo último que has hecho, las últimas producciones que has desarrollado? Sí, bueno, yo he trabajado, como tú sabes, en temas sociales, de derechos humanos y culturales hace como 18 años, ¿no? Que vengo trabajando en esto. Y específicamente en audiovisuales, nosotros teníamos un programa de televisión sin rodeos del IDL, donde yo hacía reportajes sobre estos mismos temas sociales, culturales, y yo creo que eso ha sido toda una formación, porque yo era en ese momento una documentalista frustrada. Entonces, veía el reportaje que tiene una estructura determinada, un formato, y quería acercarme al documental, pero no podía, porque las reglas del reportaje televisivo son muy claras y muy rígidas. Entonces, tuvieron que pasar como 15 años para que yo pudiera lograr, ¿no?, pasar ya a hacer documentales, que es otra experiencia completamente diferente, ¿no? Es, como tú dices, de televisión pasar a cine, ahí hay toda una, ¿no?, una serie de reglas que tienes que romper para asumir otras. Ahora, pero pese a eso, y está bien que le cuentes a nuestros seguidores ese tránsito, si uno sigue, que además mucha de la producción de Patricia está en redes, en internet, y usted puede revisar su trabajo periodístico también, siempre, y esa ha sido una característica en tu trabajo, le has, digamos, impreso a lo que haces esa mirada, esa proyección, digamos, a través de, probablemente en muchos de los casos, como exige el periodismo más diario, más cotidiano, ¿no es cierto?, de coyuntura, pero siempre con una perspectiva y un aliento mayor al problema de fondo, ¿no? Por ejemplo, si te hubiese tocado, estoy convencido, hacer un reportaje hoy sobre lo que ha sucedido el fin de semana,
tu centro hubiera sido el hecho, pero sin duda hubieras tenido que ir a reflexionar sobre por qué están pasando esas cosas, ¿no? Sí, el lado más subjetivo, el lado íntimo, el lado de los sentimientos es lo que en realidad más me interesa. Y eso para el documental es perfecto para eso. Y eso se refleja en este tratamiento de Mujer de Soldado, porque, claro, tú puedes decir, es un documental, es una denuncia, ¿no? Sobre un caso tremendo, creo que no sé, bueno, uno de los peores ocurridos durante la etapa de violencia política, pero, y lo podrías hacer como desde el punto de vista judicial, siguiendo el juicio, ¿no? El juicio que ahorita se está llevando a cabo, todos los pormenores, ¿no? Declaraciones de los abogados, testigos, etcétera, etcétera, pero en este caso, yo quería ir por otro lado completamente diferente, ¿no? Que era la cosa, ¿qué siente una mujer estigmatizada? Y ¿no? que a lo largo de 30 años, ¿no? Cómo se ha visto a sí misma y cómo se siente y cómo eso lo comparte con sus amigas, ¿no? Porque en realidad esta es la historia de 4 amigas que se vuelven a reunir después de muchos años y que en esas reuniones, tú sabes que cuando las mujeres nos reunimos podemos pasar pasando y hablamos de cosas muy personales y van saliendo otras que no es la forma como tienen los hombres de relacionarse. Entonces esto es muy femenino, esto de las conversaciones largas, y así está estructurado el documental. Sí, Pati, si me permites, vamos a desarrollar más a profundidad el documental, porque no solo está muy bien hecho, sino la historia es magnífica y voy a hablar de eso en un ratito, pero quisiera situar a nuestros seguidores en lo siguiente. Cuando tú dices que este es un caso que, claro, se le puede hacer seguimiento desde lo judicial, desde las defensas de los abogados, en fin, del litigio mismo, que tú, dicho de paso, como periodista has hecho. Y aquí creo que se expresa este tránsito que tú has mencionado, de las limitaciones que te da el reportaje periodístico al documental, que te da también márgenes de manejo y libertad mayores a la estructura de un reportaje, ¿no? O sea, tú sí has seguido el caso como periodista, pero has dicho, aquí hay historias que no calzan en un reportaje y que habría que dejar que se desarrollen un poco más. Pero para poder seguir hablando del documental y sobre el reencuentro de las 4 mujeres estas, cuéntale a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, la historia judicial, porque este es un caso que se produjo en los años 80. Cuéntales dónde fue, qué características tuvo y qué te parece si después de eso entramos a hablar ya sobre la historia misma que presentas en el documental. Esto ocurrió en la época de violencia política en Huancavelica, en un poblado que se llama Manta. Es el caso que la Comisión de la Verdad ha registrado de mujeres violadas durante el conflicto armado interno. Y ¿qué pasó? Llega a la base militar, primero llega Sendero, ¿no? Sendero, como suele hacer, ¿no? Mata a la gente, a los dirigentes de la comunidad, secuestra a los niños, a los jóvenes, a los líderes, se los lleva, y después llega el ejército, crea la base militar y comienzan a desaparecer a la población diciéndoles que son senderistas. Estas eran unas niñas adolescentes, estaban en el colegio cuando llegaron los militares. Y otra de las prácticas, ¿no? sistemáticas que tenía las Fuerzas Armadas en ese momento era violar a las mujeres para que así el cuerpo de la mujer fuera un botín de guerra, como suele suceder en todas las guerras del planeta, ¿no? El cuerpo de la mujer como botín de guerra. Entonces, esto fue lo que sucedió. Muchas mujeres de Malta fueron violadas, y niñas, estas son adolescentes, por estos soldaditos, ¿no? Que también hacían el servicio militar en ese momento, pero que no sé no sé qué pasa en la guerra realmente, no sé qué es lo que pasa, que el soldado se va animalizando.
Entonces, comienza a adquirir una serie de comportamientos realmente animales, ¿no? No, para mí, desde mi punto de vista, no humanos. Entonces, las encontraban en las chacras y las seguían, y las en el piso, bueno, en la tierra, las violaban, y muchas de ellas salieron embarazadas y tuvieron hijos de soldado. ¿Qué pasó? Que todo el pueblo se puso en contra de ellas, también sus familias, les dijeron que que había sido con su consentimiento. Y eso fue algo terrible, por eso es que ellas se van de Manta, porque cuando tú vas a Manta y hablas sobre esto, tú sientes, ¿no? la agresión, la agresividad, la estigmatización que existe. Entonces, o sea, ellas no solo fueron víctimas del acto miserable de una violencia sexual, sino además fueron estigmatizadas por su propia comunidad, al punto que tuvieron que salir de ahí porque justamente empezaron a decir... Les dicen de todo, les dicen... Sí. Puta de Morocco, etcétera, etcétera. Y eso se lo dice su propia familia, eso piensan muchos de sus familiares, aún hoy día. Entonces, mira, hay 5.000 casos registrados de violencia sexual durante el periodo de violencia en el Perú, pero solo 9 mujeres han logrado judicializar llegar hasta el juicio, judicializar el caso. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que por dos motivos. Primero, la vergüenza. La mayoría de las mujeres que les ha pasado esto quieren enterrarlo, ¿no? Y simplemente no hablan de esto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, su pareja se entera de lo que ha pasado, la va a comenzar a hostilizar con esto, ¿no? Y en cada situación de molestia o de pelea va a salir esto, y durante toda su vida va a ser la puta del Morocco, ¿no? Por otro lado, es muy difícil judicializar uno de estos casos, porque ¿qué pasa? Que les han dado nombres falsos en muchos casos, el soldado ya se fue, no está, cómo llegan a buscarlo, tienen que ir a la fiscalía a hacer la denuncia, reconocerlo a través del registro de RENIEC, y es todo un proceso larguísimo de años, y muchas de las que decidieron hacerlo han desertado de esto, y solo han quedado 9. De esas 9, yo trabajo, mi relación ha sido con 4 de ellas. Entonces, por eso la historia es, digamos, no vamos a contarla toda para que le pidamos a quienes nos siguen, por supuesto, que la vean. Es el reencuentro de 4 de ellas, ¿no es cierto?, 30 años después, y todo lo que ha significado el paso de esos años en su relación, no solo entre ellas, sino con el caso mismo y con la situación que se derivó de ese grave acontecimiento del que fueron víctimas en los años 80. Esto a la par de lo que judicialmente se está discutiendo, porque hay un juicio en curso que, digamos, se rompió y está volviendo a empezar, ¿no es cierto? Sí, el juicio es como el telón de fondo, ¿no? Se escuchan las voces del juicio, pero tú no ves el proceso, ¿no? No van al tribunal, no declaran, no hay nada de eso. Es la llegada de Magda a Manta, ¿no? ¿Para qué? Porque ella sí tiene un propósito para ir a Manta, es agradecerle al registrador de Manta, que se llama Ciro Araujo, ¿no? Que haya declarado en el juicio a favor de ellas, porque, como te digo, hasta en algunos casos familiares muy cercanos han declarado en contra, y han dado la misma versión de los militares: era mi enamorada, ¿no? Era mi enamorada y fue con su consentimiento. Entonces, Ciro Araujo, que es el registrador, era, ya se jubiló, tiene 80 y tantos años, y él ha sido desde los 80 registrador. Entonces él tiene en su casa las actas, donde aparecen los nombres de los hijos de los militares y el registro, ¿no? El nombre del militar, profesión, servicio militar, y el nombre, y muchas veces el nombre del hijo es Capitán Morocco, ¿no? Porque no tenían los apellidos. Entonces ella va a buscar a don Ciro, y cuando sus amigas se enteran, ¿no?,
que ella está ahí sola en Manta, en este territorio hostil, porque eso es lo que es, van a acompañarla, a darle apoyo. Y ahí comienzan estas largas conversaciones entre amigas, ¿no?, sobre diferentes temas, ¿no?, desde recuerdos de la niñez, la época de cuando llegó Sendero, después cuando llegaron los militares, y sobre todo hay una conversación muy, que es la más fuerte para ellas, ¿no?, que es la parte de esta, ¿no?, de la estigmatización de sus familias, de todo el pueblo, de su rechazo a los hijos hombres, por ejemplo, y también a su imposibilidad de establecer relaciones de pareja duraderas, sanas, ¿no? Están bloqueadas por ese lado, y todo eso es muy, para ellas es muy todavía no lo han podido superar, ¿no? Y eso está ahí y se nota. Ahora, no llegan a... Qué historia tan importante, ¿no? Qué historia tan pertinente, además de un episodio que pasó y que no hemos querido ver, y en estas épocas donde una pandemia nos está realmente mostrando en nuestra real dimensión, es bueno hacernos cargo de eso, que es una asignatura pendiente todavía. No solo de la justicia, que es un ámbito en el que se tiene que responder por esos brutales hechos que se cometieron, sino también de reivindicación de quienes tuvieron la valentía de poder reclamar esa justicia en contra de todo lo que en el camino se les iba presentando. Patti, excelente. Cuéntanos un poco cómo puede hacer, porque están escribiendo varias personas, para poder ver el documental. ¿Dónde lo pueden ver? El documental se llama y es magnífico. Además, te felicito porque, digamos, como este producto audiovisual es magnífico, está muy bien hecho. Se llama Mujer de Soldado. Cuéntanos dónde es que lo pueden ver. Hay una plataforma para comprar entradas en el festival. Entras a la página del 24 Festival de Cine de Lima y entras a... está todo muy indicado, ¿no? Comprar entradas, entras a las entradas y a través de la plataforma Joinus se hace el pago y puedes comprar las películas que quieras. El festival dura hasta el domingo. Y hay varias películas que, por supuesto, se están promocionando, y usted tiene que ir a Mujer Soldado, pagar por esa película para poderla apreciar. Me dice usted, y tal vez, no sé si tú tienes la posibilidad de, mientras conversamos, ir viendo las imágenes que Lincoln te está poniendo ahí, para que nos ayudes a describir un poquito qué contraste, ¿no? Un lugar tan maravilloso, también apreciando los paisajes, la naturaleza, que haya sido el escenario de tanta violencia y tanto desgarro, ¿no? Si dejamos correr ahí para que Patti sobre imágenes nos vaya comentando, por ejemplo, cómo te tomó, cuánto tiempo. Bueno, tuvieron que viajar, me consta, durante mucho tiempo. El IDL también ha apoyado, digamos, a la medida de sus posibilidades para la producción de este magnífico documental, esta magnífica película. Y ahí están. Mira, si nos puedes ir comentando sobre imágenes, Patti. Sí. Bueno, la neta es la productora, ¿no es cierto? Sí, esa es claro, con el auspicio de IDL, la Universidad de Lima, bueno, y el premio del Ministerio de Cultura que ganamos. Claro, ahí es un resumen, en realidad. Ahí están las fotos de los soldaditos, ¿no? Esas son las fotos que logramos conseguir a través del IDL de los soldaditos que estuvieron en esos momentos. Algunos de ellos fueron los que hicieron esto con las mujeres. Acá están ya, ellas ya han salido, porque es todo un proceso que va como de la oscuridad a la luz, ¿no? Y estas conversaciones hacen que ocurra como una especie de catarsis y que ellas se fortalezcan a través de este hablar de lo que les ha pasado, y al final logran salir del pueblo a diferentes lugares, ¿no? Del mismo pueblo, pero ya sin la vergüenza, ¿no? Sin ese sentimiento de sentirse miradas todo el tiempo. Sí, de alguna manera logran salir. Ahí está la base militar, que está totalmente derruida. Ya si nos demorábamos un poquito más, ya no agarrábamos ni los adobes que están en pie ahí. Y acá, a veces, al final logran salir a la luz. Esa es la idea. Y ver como si fuera Mujer de Soldado, como pellejo militar, ¿no? Que es lo que dicen ellas, así ha sido, ¿no? Ponme ahora las imágenes, Lincoln, para terminar agradeciendo a Patricia Vice por este magnífico trabajo, como suele hacer todas sus producciones,
pero esta es recomendable, hay que verla en el Festival de Cine, es la edición número 24, es muy fácil de encontrar en las redes, ahí busque la película, compre su entrada en Joinas para que pueda apreciarla. Pati, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por un magnífico trabajo, de verdad, a ti y a todo el equipo que ha estado detrás de esta producción, que ha tomado su tiempo como corresponde, pero el resultado realmente ha sido muy, muy importante y creo que va a tener la repercusión y el éxito que merece una producción de esa naturaleza. Muchísimas gracias, que te vaya de lo mejor. Gracias a ustedes. Del documental, muy amable. Ha sido Patricia, dice que ha conversado con nosotros y es directora del documental Mujer de Soldado, que tiene usted que ver de todas maneras. Ya no tenemos tiempo para más, se nos ha acabado el programa. Quiero agradecerles muchísimo por su generosa sintonía y compañía el día de hoy. Gracias por sus comentarios también. Nos encontramos, Dios mediante, el día de mañana a las 7 en punto, aquí en No Hay Derecho. Entre todo lo difícil que es la situación, que tengan un buen día. IDL presentó No Hay Derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.